¿Qué pasa cuando la curiosidad humana se convierte en obsesión? Hoy te traigo los 7 experimentos más oscuros, aterradores y reales que se han llevado a cabo en nombre del conocimiento. Algunos fueron secretos, ocultos en los anales de la historia. Otros, legales, realizados a plena luz del día. Pero todos tienen algo en común: cruzaron la línea de la humanidad. Prepárate para descubrirlos. Imagina ser un niño inocente, huérfano, y que te utilicen como sujeto de pruebas en un experimento macabro. Es 1939, y en la Universidad de Iowa, Wendell Johnson, un renombrado psicólogo, quiere probar una teoría: que la tartamudez no es un defecto biológico, sino algo aprendido. El experimento es simple, pero cruel. Dividen a los niños en 2 grupos. A unos les elogiaban su forma de hablar, los llenaban de palabras positivas, a otros los humillaban constantemente. Se burlaban de cada sílaba, los interrumpían, los hacían sentir inferiores, aunque hablaran perfectamente bien. ¿El resultado? Niños destrozados. Muchos desarrollaron problemas severos de autoestima, ansiedad, depresión y sí, tartamudez real. Este experimento, conocido como el experimento del monstruo, fue tan cruel, tan éticamente reprobable, que la Universidad de Iowa lo ocultó durante más de 60 años. Muchos de los niños que participaron en el experimento sufrieron secuelas psicológicas durante toda su vida. Este experimento dejó una marca indeleble en la historia de la psicología. Adéntrate conmigo en lo más profundo de la Guerra Fría, un laboratorio secreto en la Unión Soviética. 5 prisioneros políticos, hombres desesperados, usados como cobayas en un experimento que desafía los límites de la resistencia humana, el experimento del sueño ruso. Encerrados en una cámara hermética, estos hombres fueron expuestos a un gas experimental, un compuesto diseñado para mantenerlos despiertos durante 15 días. La promesa: la libertad si sobrevivían. Los primeros días fueron normales, pero al pasar la semana, el gas comenzó a hacer efecto. Las conversaciones se volvieron delirios, las risas, gritos histéricos. Cuando los científicos abrieron la cámara, encontraron una escena dantesca. Los prisioneros estaban irreconocibles, cubiertos de sangre y vísceras. Se habían automutilado y devorado a uno de ellos. Aunque algunos dicen que es solo una leyenda urbana, la historia del experimento del sueño ruso ha trascendido por su terror absoluto. Documentos clasificados de la era soviética sugieren que experimentos similares pudieron haber ocurrido. La verdad detrás de estos experimentos sigue siendo un misterio, alimentando el miedo y la fascinación. El psicólogo Harry Harlow ya era conocido por sus experimentos crueles con monos, pero lo que hizo en la Universidad de Wisconsin en la década de 1970 cruzó todos los límites de la ética. Su objetivo: estudiar los efectos del aislamiento social extremo en las crías de macacos rhesus. Para ello, diseñó una serie de cámaras de aislamiento, conocidas como pozos de la desesperación. Eran espacios pequeños, oscuros, claustrofóbicos, donde las crías de mono eran encerradas sin ningún tipo de contacto social. Los resultados fueron devastadores. Algunos monos salieron en estado catatónico, incapaces de interactuar con otros de su especie. Otros se autoagredían, se arrancaban el pelo, se mordían la piel, incluso se dejaban morir de hambre. La comunidad científica, horrorizada, criticó duramente a Harlow. La fosa de la desesperación se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la experimentación animal. Afortunadamente, estos experimentos llevaron a una mayor conciencia sobre el bienestar animal y cambios en las regulaciones de experimentación. Alabama, 1932. La Gran Depresión asola Estados Unidos. En el condado de Macon, la sífilis hace estragos entre la población afroamericana. Es entonces cuando el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, con el apoyo de la Universidad de Tuskegee, inicia un estudio médico que se convertiría en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la medicina. Más de 600 hombres afroamericanos, en su mayoría analfabetos y pobres, fueron reclutados para el estudio. Se les dijo que recibirían tratamiento gratuito para la mala sangre. La verdad, no había tratamiento. Los médicos no tenían intención de curar a los hombres, sino observar el avance de la enfermedad en su estado natural. Durante 40 años, estos hombres fueron monitorizados, sometidos a punciones lumbares, análisis de sangre, pero nunca recibieron el tratamiento que les habían prometido. Muchos murieron. Otros contagiaron a sus esposas, a sus hijos. En 1972, la periodista Jean Heller destapa la verdad. Los experimentos de Tuskegee se convierten en un símbolo del racismo sistémico en la medicina. En 1997, el presidente Bill Clinton
ofreció una disculpa formal a los sobrevivientes y sus familias. Hoy, los experimentos de Tuskegee son recordados como una advertencia sobre los peligros de la discriminación en la investigación médica. Control mental, manipulación psicológica, lavado de cerebro. Términos que suenan a ciencia ficción, pero que fueron una realidad aterradora durante la Guerra Fría. El proyecto MKUltra, un programa secreto de la CIA, operó desde la década de 1950 hasta principios de los 70, con un objetivo claro: controlar la mente humana. Para ello, utilizaron todo tipo de métodos: LSD, hipnosis, electroshocks, privación sensorial, tortura psicológica. Los sujetos de prueba, prisioneros, prostitutas, pacientes psiquiátricos e incluso civiles inocentes, sin su consentimiento. Querían crear agentes programables, capaces de infiltrarse en la Unión Soviética y obtener información. Pero el proyecto se les fue de las manos. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los documentos relacionados con el MKUltra. El MKUltra es una mancha negra en la historia de la inteligencia estadounidense. Las audiencias del Congreso y los testimonios de las víctimas revelaron la magnitud del horror. La indignación pública exigió justicia y responsabilidad del gobierno. En los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, una nueva arma química sembraba el terror: el gas mostaza. Un agente incoloro, inodoro, que causaba quemaduras severas en la piel, los ojos, las vías respiratorias. Pero ¿cómo saber los efectos a largo plazo de este gas letal? La respuesta es escalofriante: experimentando con los propios soldados. Miles de jóvenes, la mayoría reclutas sin experiencia, fueron expuestos al gas mostaza en cámaras selladas, trincheras simuladas, campos de pruebas, sin advertencia, sin protección, sin saber que estaban participando en un experimento que podía costarles la vida. Las imágenes son dantescas: hombres con la piel ampollada, gritando de dolor, con los ojos cubiertos de vendas. Muchos sufrieron daños pulmonares irreversibles, ceguera temporal o permanente, y secuelas psicológicas que los marcarían de por vida. Lo peor, muchos no fueron tratados. Décadas después, algunos documentos salieron a la luz, revelando la crueldad de estos experimentos. La guerra se libró también en los laboratorios, y no todos los enemigos llevaban uniforme. Algunos sobrevivientes pasaron años en hospitales, luchando por recuperarse de las heridas físicas y mentales. En lo profundo de Manchuria, en el Japón imperial de la Segunda Guerra Mundial, se escondía un secreto atroz. Un lugar donde la crueldad humana no tenía límites: la Unidad 731. Bajo el mando del general Shiro Ishii, este centro de investigación médica se dedicaba a la experimentación humana a gran escala. Miles de prisioneros de guerra, civiles chinos, coreanos e incluso rusos, fueron sometidos a torturas inimaginables: vivisecciones en vivo sin anestesia, amputaciones de miembros, congelación de extremidades, inyecciones de virus letales, exposición a armas químicas. La Unidad 731 era un infierno en la Tierra. Las mujeres embarazadas eran infectadas con sífilis para estudiar los efectos en los fetos. Los prisioneros eran utilizados como blancos humanos para probar granadas y lanzallamas. Al final de la guerra, los Estados Unidos ofrecieron inmunidad a los médicos japoneses a cambio de los datos de sus investigaciones. Sí, se negociaron vidas humanas a cambio de conocimiento biológico. La Unidad 731 es un recordatorio de que la maldad humana no tiene límites. Los horrores de la Unidad 731 deben ser recordados para que nunca se repitan. Estos experimentos, estos capítulos oscuros de la historia, nos enseñan una verdad inquietante: la ciencia sin ética, sin compasión, es capaz de producir las peores pesadillas humanas. No es solo historia, es advertencia. Porque si no aprendemos del pasado, estaremos condenados a repetirlos. La ciencia debe ser guiada por la ética y la humanidad. ¿Cuál de estos experimentos te dejó sin palabras? ¿Hay otros que conoces y deberían estar aquí? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si te atreves a seguir explorando el lado más oscuro del conocimiento. Y recuerda, la ciencia puede salvar, pero también puede destruir. Esto fue real. Hasta la próxima.